Buenas tardes, mi nombre es Erika Elizabeth Obregón Lazarín y soy estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional en la carrera Licenciatura en Educación e Innovación Pedagógica en la modalidad en línea. A continuación presento el siguiente reportaje titulado Problemas al ingreso a la educación superior, esto con la intención de conocer la relación que existe entre la educación y la sociedad y la cultura, considerando por supuesto la importancia del pasado en su construcción. Sabemos que al pasar de los años, los modelos educativos han cambiado a medida que la población lo hace y se han adaptado a las necesidades y realidades de cada época. Por ejemplo, en una entrevista que le realicé a mi abuelo, le pregunté cómo eran los maestros en su educación primaria en la zona rural, donde él vivía. Él menciona que los maestros eran muy estrictos. En ese entonces los maestros eran personas muy respetadas ante la sociedad y en la comunidad donde ellos vivían. Él recuerda que los niños que no ponían atención o hacían travesuras durante las clases eran duramente castigados y a eso se le agregaba el regaño y la golpiza que recibían también de sus padres en sus casas. Por otro lado, a mí me tocó vivir en un contexto educativo muy diferente al de mi abuelo. Mis maestros no eran tan estrictos, al menos no la mayoría. Muchos eran muy pasalones y eran muy pocos maestros a los que de verdad les importaba que los alumnos aprendiéramos. De acuerdo con estas dos comparaciones, nos podemos dar cuenta que es de acuerdo a la ubicación geográfica y al tiempo en el que vivimos que la educación se encuentra en constante cambio. Además, en todo esto influye la sociedad y la cultura que hay en ella. Es importante mencionar que la educación y los valores que recibimos tanto en la escuela como en la casa provienen de nuestra cultura y de nuestra sociedad. Todo esto influye en nuestra forma de pensar, de ver la vida e influye también en nuestro comportamiento. Sin embargo, con el paso de los años, nuestra forma de vivir va cambiando. Pero ¿quiénes son los que provocan estos cambios? Aquí es donde entran las organizaciones internacionales, pues ellas tienen un control importante sobre nuestro país. A su vez, tienen una influencia sobre la política y la economía que afecta el desarrollo del país, por lo tanto profundizaremos más acerca de estos temas. Los organismos internacionales tienen una gran influencia en el ámbito de las políticas públicas y en el desarrollo de nuestro país. Todo el ámbito educativo tiene mucho que ver con el potencial de desarrollo económico y productivo. Es por eso que organizaciones internacionales de tipo financiero, político y económico, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la UNESCO se han interesado en este tema. No hay duda de que todas aquellas enormes instituciones condicionan de una u otra manera el desarrollo económico, político, social y cultural de toda la sociedad. Asimismo, en el ámbito educativo, pues las organizaciones internacionales permiten articular cada política y debatir sobre la internalización de las tendencias educativas. Organizaciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial hacen creer a la población que ayudan a mejorar el desarrollo de nuestro país. Prometen ayudar a alcanzar el bienestar económico. Sin embargo, no es así. Según ellos, brindan apoyo económico a los países, lo cual ha traído más problemas económicos y sociales, pues al estar endeudados, el país empieza a aumentar el precio de productos básicos como el de la gasolina, lo cual lleva el aumento del desempleo, los salarios mal pagados y por tanto la pobreza. Todos estos factores han generado efectos desfavorables en el ámbito educativo, pues debido a las complicadas situaciones que viven muchas familias, los jóvenes deciden ya no terminar sus estudios y prefieren trabajar para ayudar a su familia. Para continuar con las problemáticas que se dan en la educación en nuestro país, hablaremos de cómo es que la globalización y la interculturalidad han tenido efectos de desarrollo en las prácticas de enseñanza-aprendizaje. Es importante mencionar que la globalización es uno de los factores más significativos relacionados con el avance científico y tecnológico en la educación, ya que es un proceso que nos permite interactuar entre naciones y a su vez produce efectos en la cultura y en los sistemas políticos, económicos y sociales, permitiendo así que los países se desarrollen en diferentes dimensiones, entre ellas en el ámbito educativo. Uno de los problemas educativos de la actualidad en nuestro país es la exclusión y la recesión de miles de alumnos que quieren ingresar al nivel superior, pues de acuerdo con datos de la SEP, únicamente 3 de cada 10 jóvenes entre 18 y 24 años tendrán un espacio en el nivel superior.
Sabemos que en nuestro país el acceso a la educación superior se da a través de varios mecanismos. En el caso de las instituciones públicas, para poder ingresar, necesitas pasar un examen general de conocimientos. Por otra parte, para ingresar a las universidades privadas solamente es necesario pagar el monto de inscripción, el cual suele ser bastante caro. Para profundizar en este contexto, platicamos con Uriel, un hombre de 30 años, el cual nos va a contar un poco de su experiencia sobre el proceso de ingreso a la educación superior. Muy buenas tardes, mi nombre es Erika Elizabeth Obregón Lazarín, soy estudiante de la carrera Licenciatura en Educación e Innovación Pedagógica de la Universidad Pedagógica Nacional de la Unidad Saltillo. Esta tarde tenemos una pequeña charla con el señor Uriel Martínez Nevares, que nos va a platicar un poco de su experiencia en cuanto a la educación superior, cómo fue su ingreso, por qué no pudo terminar su carrera, etcétera. Entonces, vamos a empezar con las preguntas. Aquí tengo al señor a un lado. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Entonces, vamos a empezar con las preguntas. La primera pregunta dice, ¿cuáles fueron los motivos que le orillaron a abandonar la educación superior? Pues lo primerito fue la falta de tiempo, más que nada, porque yo trabajaba y estudiaba en ese tiempo. Y también pues las finanzas, ¿verdad? Porque pues a la vez que yo trabajaba no nada más era para mi escuela, sino para pagar mi escuela, sino también para solventar gastos que teníamos en mi casa, anteriormente donde estaba con mi papá y mi mamá. Muy bien. La siguiente pregunta, ¿de quién dependías tú económicamente cuando abandonaste tus estudios? Nada más de mí mismo, de mi trabajo nada más. En Pues esa temporada donde usted estudiaba en la universidad, en esa época, ¿no había apoyos económicos como becas o algo así? sí había, pero no había como hay ahorita en la actualidad. Había, solamente se puede decir que eran becas de excelencia. Las personas que tenían, a los alumnos que tenían promedios de 9 10 9 puntos y algo, pero era consecuencia de que yo no alcanzaba ese promedio. Entonces, ¿usted cree qué fue lo que cree que le hizo falta para continuar sus estudios? Más que nada, pues como apoyo. El apoyo vendría siendo de que las escuelas pudiera haber una accesibilidad más en cuestión a tiempos, porque ahorita, pues como lo entendemos, ¿verdad? Los trabajos demandan tiempos y la escuela también demanda tiempos y muchas de las veces teníamos roces con eso porque pues saliendo de trabajar muy apenas si llegamos a las primeras clases, entonces pues es una de las primeras. Y la segunda, pues el apoyo económico más que nada, ¿verdad? Porque había ocasiones que por solventar cosas de gastos de nuestras propias casas, por ayudar a nuestros padres o para pagar cosas mismas de nosotros. Entonces, ¿cuáles crees que son los principales obstáculos por los cuales se le presentan a los jóvenes para que les impiden terminar su carrera universitaria? ¿Cuáles tú crees que serían los principales obstáculos? Pues muchas de las veces puede ser la falta de apoyo económico. Es un detonante muy fuerte porque muchas de las veces no tienes las finanzas para poder solventar un estudio, más que nada, y lo miramos con los muchachos en la actualidad que tienen que trabajar para poder terminar una carrera si ellos quieren. Así es. Entonces, ¿crees que el proceso de admisión sea una de las razones por las cuales muchas personas, muchos jóvenes no entran a la escuela? ¿Crees que sea un factor importante? No, por la sencilla razón de que cuando tú quieres luchar por algo, tú vas a buscar los medios para poder hacerlo. Ujú. Hoy en día, ¿tú cuáles consideras que sean los problemas o razones principales de que exista tanta deserción educativa? El apoyo, el que ellos se sienten solos y que solamente lo único con lo que lo hacen es solamente ellos mismos, con sus propias fuerzas. El apoyo, el cuestión de que simplemente los mismos problemas seculares, un ejemplo, la familia, cosas así que ellos tienen que trabajar y también a la vez no nomás es para sus propios gastos de la escuela, sino que también ahora tienen que apoyar a la familia. Ujú. Entonces, ¿cuál crees que es el papel que ocupa la educación superior en nuestro país? Es muy importante la educación en el país porque a mayor personas preparadas sabemos que
nuestro país tendría un desarrollo Superior. sustentable, tendría un desarrollo para su mismo país, serían las mismas personas. Ya no tendríamos que depender de ingenieros, doctores, profesionistas foráneos, sino cuando digo foráneos me refiero a personas que son de otros países, sino tendríamos la capacidad de nosotros mismos preparar a nuestros propios jóvenes mexicanos para que simplemente ellos pudieran destacar en un futuro y ellos pudieran levantar a nuestro país. Bueno, entonces, ¿se te ha dificultado entrar a algún trabajo por la falta de la educación superior? Pues lo miramos, ¿verdad? Como es en toda empresa. Una persona que, aunque tú tengas tu carrera terminada, si tú no tienes experiencia, ¿verdad? Pues tú vas a empezar desde cero, como bien dicen en lo secular, ¿verdad? Entonces, sí he batallado en cuestión a que simplemente hay puestos que yo quisiera alcanzar y que se me cierra la oportunidad por la sencilla razón de que no tengo un papelito. En la actualidad, papelito habla, como lo dicen vulgarmente, ¿verdad? Pero sí hay condiciones que no puedes alcanzar a consecuencia de que no tienes tú un título o algo que te avale y que tú eres universitario y has terminado la universidad, tu carrera. Entonces, no me lo he mirado tan difícil porque se me han abierto puertas gracias a la experiencia que fue lo que dije ahorita a lo primero, ¿verdad? Pero digamos que de un desarrollo laboral te desarrollas un 60, 70%. ¿Por qué? Porque te ayuda mucho tener una carrera. Así es. Entonces, dice, ¿existe algo que te impida volver a estudiar la educación superior en este momento? La palabra de que me puede impedir no queda, porque pues sí lo puedo hacer. El problema es de que ahorita ya son prioridades las que me hacen cambiar de pensar. Un ejemplo, yo soy padre y tengo ya una familia, tengo una niña de 4 años y pues ella ahorita ya está empezando a ir a la escuela, ya está empezando a moverse en la escuela y todo lo que ella está empezando a desarrollar. Yo le quiero dar lo mejor, entonces las prioridades cambian, ya no sería para mí, sino ahora para mi hija, que ella pudiera lograr algo que a lo mejor yo en mi tiempo no lo hice. Pues le damos muchas gracias al señor Uriel Martínez por su tiempo que dedicó para estas preguntas. Y con esto concluimos esta entrevista de hoy. Los tiempos han cambiado y las tecnologías nos han alcanzado. Las tecnologías de la información y la comunicación, es decir, las TICs, estas han sido parte importante del crecimiento y desarrollo de la educación, pues son espacios virtuales de aprendizaje con fácil acceso y menor costo que nos ayudan a aumentar el nivel educativo de los jóvenes y asimismo se disminuye el índice del rezago educativo. Así concluimos este pequeño reportaje, esperando haber ampliado el panorama sobre todas estas problemáticas de la educación, cuyo tema nos compete a todos. Muchas gracias por su atención.